Bueno, gracias por venir, gracias a Pedro por invitarme y no sé, contar con el privilegio, ¿no?, de estar entre ustedes. Cuando yo nací creo que esto lo dije y me estoy enamorando como de el gag, ¿no? Pero no me voy a cansar de repetirlo. Cuando yo nací habían fusilado a la mayor cantidad ya, a la mayoría de los que iban a fusilar en esa noche negra de 1959. Yo nací en 1971. La mayoría de los presos, de los que hay muchos aquí hoy, ya estaban presos. Yo no tenía ni por asomo cómo conocerlos. De modo que cuando muchos de ustedes estaban presos 6, 7 años después, cuando yo empecé a ir a la escuela y me obligaron, porque no sabía, a decir que tenía que ser como el Che, sin preguntármelo ni nada. Yo quizás, y lo digo así, crecí en una familia de gente que se opuso al régimen castrista, una mitad, y la otra mitad siguió como han seguido muchos en Cuba. Eso no dividió ni mucho a la familia, pero sí se señalaron unos y otros, y eso es un trauma en cualquier familia, sea cubana o sea de cualquier parte del mundo. Pero como todos tenemos un tío díscolo en la familia que nos enseña las cosas que los padres no quieren que nos enseñen, alguien me fue hablando de estas cosas, de modo que cuando avanzó el tiempo empecé a aprenderme nombres, a aprenderme hechos. Pero yo soy de la generación que nació creciendo y creyendo que los guerrilleros que se alzaron en armas contra el régimen castrista eran bandidos. En mi generación yo nunca oí hablar de los guerrilleros del Escambray o de otro lugar. Nunca oí hablar de los luchadores de la clandestinidad, a no ser de aquellos que quedaron en la lista oficial porque se opusieron o a Batista o al régimen anterior, o bueno, en fin. Para mí siempre aquellos guerrilleros eran unos bandidos y quienes los perseguían eran unos héroes. Ustedes podrán comprender el rebolico que se le forma en la cabeza a alguien cuando de momento empieza a tener acceso a documentos, a personas que unas hablaban alto y claro y delante de todo el mundo, pero otros no, y te van como componiendo ese ajedrez que es todo país totalitario y del que solo se ve la parte aquella que es alumbrada por la oficialidad. La otra parte oscura, usted empieza a imaginarse cosas, a dudar incluso en ocasiones, porque es tan fuerte la propaganda. Yo hasta, no sé, hasta los 20, no, ¿qué va? Hasta los 25 años, yo nunca vi un periódico que no fuera el periódico Granma o el periódico Juventud Rebelde. Jamás. Hasta que un tío mío que había venido de uno de los países socialistas en Canadá, donde estaban descansando, cogieron de algún lugar un periódico y yo vi por primera vez, como a los 25 años, un periódico de otro país. Para mí era todo lo que decía el Granma y todo lo que decía Radio Rebelde. De modo que cuando usted empieza a armar ese ajedrez, es muy difícil de ir colocando las fichas si alguien no le ayuda. El que diga que autodidácticamente, en medio del régimen totalitario cubano de 58 años, armó su propia ficha sin que nadie le ayudara, yo no creo que eso sea verdad. Entonces, primero quiero agradecerles a ustedes que hicieron esa historia, a muchos de ustedes también que después que salieron de prisión empezaron a contarla, y yo creo que el valor que tiene el libro de Pedro Corso, ya lo dije por ahí en una reseña que hice, es que logró reunir esas voces, porque esas voces están vivas, están latentes, la gente no la va a olvidar, pero reunirlas a todas y contar una parte de la historia de Cuba relatada a la manera que él lo hizo, porque él puso las entrevistas, es verdad, pero después, como yo creo que eso tiene un poco de dramaturgia, ¿no? Porque las voces que usted escucha y que lee en ese libro, en primer lugar, está las voces del encanto, la gente que se encantó y la gente que se desencantó. Y lo va viendo como un drama teatral, como una tragedia
de principio hasta esto que tenemos hoy que no tiene fin. Entonces yo me leí eso como una obra de teatro real, me la leí como un libro de historia, te la puedes leer como una novela. Y lo digo en el sentido de las nuevas generaciones. Estoy hablando por esa generación. Yo los conozco, personas que hasta hace 4 años y medio que estuve en Cuba, que por fin salí de Cuba, quieren leer y te lo dicen por lo bajo, préstame un libro, van a tu casa, a la biblioteca independiente, saben que tú tienes libros prohibidos hasta que la policía se mete a tu casa y te los lleva todos de una vez. Pero ellos saben que eso es como un ejército de hormigas, van armando otra vez las bibliotecas. Aquí hay un bibliotecario, José Antonio Triguero Muret, que es coterráneo mío de San Germán, y también tenía una biblioteca, y los que han tenido libros prohibidos en su casa saben el valor que tiene para el vecindario. Es incalculable. A veces no te devuelven los libros y eso puede ser malo, pero puede ser bueno. Uno nunca sabe a dónde van a dar esos libros. Y en otras ocasiones, que es lo que digo yo, que es todavía la pena que hay en Cuba, la gente usa mensajeros, terceras, cuartas personas para pedirte un libro, para pedirte una revista que lleva 6, 7 años editado, pero para ellos cuando la tienen en la mano yo digo que es como un alumbrón ahí. Y entonces, desde el punto de vista generacional es eso, es un pantallazo que se cerró de pronto, se acabó la prensa, se acabó la radio, se acabó las maneras de comunicarse las personas en el mundo occidental y cristiano y civilizado, y cuando vino ese telonazo contra lo que estábamos mirando de un país que iba creciendo, la gente, yo lo digo por mi familia, pensaron que nunca más se iba a poder volver a escuchar sobre las personas que hicieron la historia de Cuba, que la historia de Cuba, de la historia del mundo y la historia de cualquier país, la hacen entre todos. Y no sé, estar esta noche aquí me confirma que cada vez se borran más las fronteras esas entre vencedores y vencidos. Yo para nada creo en eso, y creo que al final quienes van a ganar son la gente que van a ver y van a poder leer, van a poder ver todos estos materiales que se producen, como es el caso del instituto, y en otros países ha pasado. Yo creo que quienes van a ganar son los lectores del futuro, van a ser los espectadores del futuro. Cuando un país sale de un régimen totalitario como el que tenemos ahora mismo en Cuba, es difícil que vuelva a caer en eso. Demostrado está, lo tenemos ahí, no hay que hablarles de eso porque ustedes lo saben mejor que yo, de los ex países socialistas, y el que prueba la libertad un día no quiere volver a prescindir de ella. Entonces yo creo que mi aporte aquí hoy es eso, la lectura que yo hice viniendo desde la ceguera total a convertirme en una persona que empezó a descreer de ese régimen, no paró en eso. Esto no es ningún acto de valentía, esto es simplemente como que la condición humana te lleva a eso, tú no quieres estar preso, no hay ningún acto de valentía en eso. No me quedé como espectador, hice algunas cosas y hoy puedo contar que hay gente en Cuba que quiere leer y quiere disfrutar ese pedazo de la historia de Cuba. Violento, pacífico, terrible, feliz en ocasiones, pero quieren ver la película completa y no quiere que se la sigan contando como se la han contado durante 58 años. Gracias.